más grande en la historia. Me rescató, la muerte derrotó. Canten lo que Cristo vive hoy. Hacia la cruz y la tumba, vida eterna tú ganaste, Dios. Griten lo que Cristo vive hoy. Vive hoy. Y oh, día feliz, lavaste mi maldad. Oh, día feliz, jamás seré igual. Por siempre me cambió. Y cuando esté en ese lugar, libre a quien te cara frente a ti. Tuyo soy y mío eres, Jesús. Gozo y paz ahí habrá, y el dolor por fin terminará. A celebrar que Cristo vive hoy, vive hoy. Y oh, día feliz, lavaste mi maldad. Oh, día feliz, jamás seré igual. Y por siempre me cambió. Y oh, qué glorioso día, qué gloriosa manera en que me salvaste. Y oh, qué glorioso día, qué glorioso nombre, Jesús. Y oh, qué glorioso día, qué gloriosa manera en que me salvaste. Y oh, qué glorioso día, qué glorioso nombre, Jesús. Y oh, día feliz, lavaste mi maldad. Oh, día feliz, jamás seré igual. Y por siempre me cambió. Por siempre me cambió. Tu sangre habla mejor que todo el clamor que en esta tierra hay. Justicia para mí, sea para mi favor. Jesús, tu sangre tu sangre habla mejor que todo el clamor que en esta tierra hay. Justicia para mí, sea para mi favor. Jesús, tu sangre que nos puede perdonar, que nos puede completar. Solo de Jesús la sangre, y que te da
Jesús la sangre. Tu cruz habla del amor de su corazón, un camino nos abrió, me acercó con valor, sin confianza terrenal. Jesús, tu sangre es, que nos puede perdonar, que nos puede completar. Solo de Jesús la sangre, y que te da otro corazón y te hace amigo de Dios. Solo de Jesús la sangre. Y gracias por la cruz, gracias por la cruz. Solo de Jesús la sangre. Y gracias por la cruz, gracias por la cruz. Solo de Jesús la sangre, y que nos puede perdonar, que nos puede completar. Solo de Jesús la sangre, que te da otro corazón y te hace amigo de Dios. Solo de Jesús la sangre. Viste el mal con tu luz, me sanó tu gran amor. Cuando la carga se aumentó, me levantaste en tus hombros. Amor más fuerte, amor que cubre el mal y puede al mundo salvar. Yo te amo, mi esperanza está en ti. Cristo Jesús, tómame, me doy a ti. Yo te amo, mi esperanza está en ti. Cristo Jesús, tómame, me doy a ti. Estoy en pie con mi Señor sobre los montes del valle. Diste tu Hijo por mí, de tu gracia dependo.
y puede al mundo salvar. Yo te amo, mi esperanza está en ti. Cristo Jesús, tómame, me doy a ti. Yo te amo, mi esperanza está en ti. Cristo Jesús, tómame, me doy a ti. Oh. Majestad, majestad, tu gracia me encontró como soy. Estoy vacío pero vivo en ti. Cantamos majestad, majestad. Por siempre tu amor me cambió, por la belleza de tu majestad. Cantamos majestad, tu gracia me encontró como soy. Estoy vacío pero vivo en ti. Cantamos majestad, oh, majestad. Por siempre tu amor me cambió, por la belleza de tu majestad. Cantamos majestad, majestad. Tu gracia me encontró como soy. Estoy vacío pero vivo en ti. Cantamos majestad, majestad. Por
Siempre tu amor me cambió por la belleza de tu majestad. Especial que el Señor nos regala. Gracias por estar aquí participando. Nos agradamos en el Señor, ¿verdad? Este día que Él, el Señor, ha hecho con sus manos para cosas grandes y darnos sentido, propósito en nuestras vidas. Así es que muchísimas gracias por estar este domingo conectados, recibiendo, expectantes de lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas, y agradecerte por ese corazón sincero que tienes para Él, para Jesús. Y le damos muchísimas gracias a Dios también por el equipo de alabanza. Gracias porque siempre nos gozamos, siempre es una alegría el podernos reunir y alabarle juntos en armonía. Y bueno, pues justamente quiero darles dos anuncios. El primero tiene que ver con, no sé si tú ya viste en los medios que tenemos de comunicación, en las diferentes chats en WhatsApp, estamos ya anunciando el regreso en marzo para ir en la misma mecánica que estuvimos en diciembre. Cada domingo vamos a tener dos grupos, el A y el B, en horarios de 10, el primero, y el grupo B a las 12. Y el siguiente domingo sería el grupo C y el grupo D. Entonces esto es muy importante que lo tomes en cuenta, porque a partir de marzo estaremos comenzando nuevamente en ese esquema, y esperamos en el Señor que ya de aquí en adelante, conforme vayamos viendo que se va regularizando este tema de la pandemia, esperemos ya irnos congregando finalmente todos juntos como antaño, ¿verdad? Así es que tómalo en cuenta, por favor. Y el segundo anuncio es que hoy primer domingo del mes de febrero del año 2022, impresionante cómo se avanza el tiempo, pero este es primer domingo y por lo tanto tenemos una reunión de matrimonios a las 7 de la noche. Así es que por favor, si tú ya tienes la invitación, acompáñanos. Vamos a empezar un estudio muy importante. Vamos a ir poniendo bases, vamos a ir poniendo estructura en toda esta área que es muy importante, y te esperamos a ti, matrimonio en Cristo, que nos acompañes hoy a las 7 de la noche, ¿sale?
Bueno, pues, ¿qué les parece si comenzamos? Padre, te queremos dar muchas gracias por este día. Gracias, Señor, por tu palabra, que es una palabra, Señor, que nos viene a confortar, pero también, Señor, a exhortar. Gracias, Señor, porque tú amas tanto a tu pueblo, que tiene, Señor, ese cuidado de darnos siempre el alimento correcto en el tiempo adecuado. Gracias, Jesús, por estar en cada casa, por estar en cada corazón, Señor, de los que hoy están conectados. Gracias, Señor, porque este mensaje, Señor, llega a nuestros corazones y, Señor, imprime todo lo que tenga que ser, Señor, de vivencia, Señor, en ti. Señor, que no se quede en palabra seca, no se quede, Señor, sin fruto. Yo te pido, Señor, que este mensaje llegue hasta el corazón y sea, Señor, aún decodificado por el Espíritu Santo que habita en nosotros, para que sea, Señor, de gran provecho este tiempo. Y gracias, Señor, porque tu palabra no cesa. Y, Señor, yo sé que este día domingo en todos los continentes, Señor, se está hablando tu palabra, pero aquí, Señor, en la Ciudad de México, desde este lugar, en esta congregación, tu palabra es escuchada. Te doy muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, pues este día quiero que me acompañes, por favor, a Génesis 20, capítulo 20, y vamos a leer solamente el verso 9. Génesis 20 y versículo 9, dice: después llamó Abimelech a Abraham y le dijo: ¿qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti? ¿Qué has atraído sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado? Lo que no debiste hacer, has hecho conmigo. Y así le puse como mensaje, como título a este mensaje: lo que no debiste hacer, has hecho. Y no estoy buscando ser sensacionalista o buscar algo que no quiera estar conforme a la palabra de Dios. Es literalmente lo que acabamos de leer, lo que le dijo el rey Abimelech a Abraham. Le dijo: ¿qué pecado has hecho contra mí? Has hecho lo que no debiste hacer. Y esa parte de la palabra me llama tanto la atención. Y yo no sé si tú la has leído y quizá la hemos pasado por encima como un relato como cualquiera, ¿no? Sin embargo, déjame decirte que la vida de Abraham es un ejemplo y es algo tan fuerte y tan poderoso que el Señor quiere hablarnos a través de la vida de Abraham. El Señor quiere dictarnos ejemplo, quiere dictarnos también, mostrarnos las cosas que un hombre común como tú, como yo, por supuesto que incluye a las mujeres, ¿verdad? Estoy hablando del género humano, pero alguien tan común como tú y como yo, tenemos una familiaridad y tenemos mucho, ¿no es cierto? Mucho parecido a la vida de Abraham. Bueno, quizá algunos dirían: bueno, yo quisiera parecerme a Abraham en sus riquezas. Quizás sí, pero déjame explicar muchas cosas, porque desde el capítulo 15, todo el libro de Génesis es tan especial, pero desde el capítulo 12 que empieza a hablarnos acerca de Abraham, cómo Abraham es llamado de la tierra de Ur que estaba bajo el imperio de los caldeos, y que estaba viviendo Abraham en aquellas tierras. Fíjate cómo en aquellos tiempos había muchas migraciones masivas. Unos venían, otros iban. Migraciones que quizá hoy en día estamos viendo, ¿verdad? De Centroamérica, otros de Irak o de otros lugares, donde han estado yendo y migrando en diferentes regiones, algunos a Europa, otros a América del Norte. En fin, estamos viendo movimientos masivos, y eso es lo que pasaba en aquellos tiempos. En aquellos tiempos había movimientos porque había hambres, había escasez, había sequías que impedían el poder producir los alimentos necesarios, y por eso migraban.
Pero a mí lo que me sorprende es que cuando el Señor llama a Abraham de la tierra de los caldeos, de la ciudad de Ur, de ahí procede Abraham y sale y el Señor le dice, deja tu tierra y tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré y la daré por heredad para ti. No había una circunstancia que tuviera que forzar a Abraham a salir de aquella tierra, sino que Abraham, escuchando la voz de Dios, se accionó y puso, es que era impresionante, déjame decirte, eran, no sé, no dice la cantidad, pero dice que era dueño de rebaños, de ovejas, de cabras, de camellos, y movilizar todo eso, por supuesto que es, teniendo tal cantidad de ganado, no era posible que un solo hombre lo atendiera, por lo tanto tenía muchos criados en casa. Tenía a su esposa y aún salió con parte de la familia, con su sobrino Lot, al menos sabemos que era alguien que le fue acompañando y que también Lot tenía su propio ganado, sus propias ovejas. Y cuando empezó toda esta movilización, definitivamente no está cerca la ciudad de Ur, a donde el Señor lo empezó a encaminar, ¿no? Hasta Canaán. Canaán era la tierra que habitaban los cananeos y ese lugar en donde, llegando ahí, el Señor le dijo, mira esta tierra que yo la daré por heredad a ti. Pero les estoy resumiendo mucho de lo que está escrito desde el capítulo 12 hasta los capítulos 20 y tantos que hablan acerca de la vida de Abraham. Y déjame decirte algo muy, muy especial. Cuando el Señor nos presenta la vida de Abraham aquí en las Escrituras, no solamente se trata de entender lo que a él le pasó. ¡Qué bueno! Y por supuesto que lo tenemos documentado. Gracias a Dios por esta porción de la palabra que nos ayuda a entender lo que pasó allá. Pero yo siempre les he invitado a que cuando lees la Biblia digas, ¿y en dónde estoy yo dentro de todo este relato? ¿Dónde participo yo? ¿Dónde saco provecho no solamente en el intelecto, en la parte racional, de poder decir, aquello es lo que pasó, ya conozco la historia bíblica? ¡Qué bueno! Eso es muy bueno, es un comienzo, pero no te debes de quedar allí y debes de ver precisamente dentro de la palabra qué es lo que el Señor quiere que puedas sacar provecho de esto para ti. Y si tú te pusieras en los zapatos de Abraham y vieras cómo fue el Señor mostrando en una vida común, como lo decía al principio, una vida como cualquiera de nosotros, que también estaba sujeto a presiones, estaba sujeto quizá a muchos robos, le robaban ganado, le tomaban sus ovejas, quizá también estaba sujeto a que teniendo tal movimiento de ganado, pasar por ciertas tierras, pasar por ciertos lugares, implicaba conocer a quienes gobernaban en ese lugar, en aquel entonces reyes. Y tenía que ir, presentarse, dar ofrendas para decir, yo voy a pasar, no me voy a quedar aquí, pero mientras paso, todo mi ganado va a estar comiendo tus pastos, tus pasturas, todo mi ganado va a estar tomando del agua de tus pozos, de tus ríos. Y entonces los reyes llegaban a acuerdos con Abraham y le permitían a veces pasar, a veces no lo permitían, y tenía que dar la vuelta a todo ese reino para poder seguir a aquello que el Señor le había dado por promesa. ¿Te das cuenta? Cómo no el Señor le puso en bandeja de plata todo, sino que él también tuvo que vivir circunstancias, encontrarse con cosas que él no conocía, y por eso tenía que arreglar las cosas para poder cumplir con aquello que había escuchado en la tierra de Ur, del llamado que el Señor le había hecho. Esto me llama mucho la atención, mis amados, porque así es nuestra vida. No estoy hablando de que tengamos algunas circunstancias comunes como algunas catástrofes podrían ser, ¿no?
digamos, en un terremoto mucha gente sufre y pierde sus propiedades. Y podríamos decir que ese evento externo fue pues casi común para mucha gente, igual que hubiera sido un huracán o una marejada muy fuerte en las costas, o inclusive pensaba mientras escribía este mensaje con nuestros hermanos en Colorado, ¿no? ¿Se acuerdan de nuestros hermanos que están allá en la congregación City on the Hill? Y que reciente, antes de las nevadas que fueron en esta temporada, hubo un incendio y toda una comunidad, digamos que muchas cuadras de una misma colonia se quemaron y quedaron sin nada. Son eventos externos, son eventos, circunstancias que pasan, pero son comunes. Y en esta mañana todavía, nos quedan algunos minutos de la mañana del domingo, pero en esta mañana yo me quiero centrar no en esos eventos catastróficos, genéricos, comunes a muchos, sino quiero referirme a esas circunstancias en donde tú y yo tenemos vivencias y que muchas veces no estamos como buscándolas y sin embargo aparecen, ¿no? Los eventos repentinos que suceden en nuestras vidas. Bueno, habría que diferenciar también de los eventos repentinos que les llamamos accidentes y que eso sí definitivamente no estaban nada previstos, a otro tipo de eventos que tienen que ver con nuestro transcurrir hacia o en camino a lograr nuestro propósito, ¿no? Muchas veces, y aquí me quiero detener un poquito, porque cuando tú recibes al Señor no puedes tener una misma circunstancia de vida. No puedes seguir en el mismo trayecto que ibas porque te has encontrado con el Dios Todopoderoso, el que te ha perdonado y ha mostrado sus misericordias. El Señor que ha traído a tu vida la gracia, el favor que no podrías haber alcanzado en ninguna otra forma, sino meramente por la misericordia y la gracia que Él derrama sobre nosotros. No hicimos nada para alcanzarlo y sin embargo el Señor llegó un día y tocó a la puerta de nuestro corazón y dijo, ¿me dejas entrar? Y gracias a Dios porque tú le dijiste, sí Señor, entra a esta casa. Respondiste de una manera llena de fe. Respondiste quizá en una fe incipiente, pero diste una respuesta. Y a partir de ahí nuestra vida no puede continuar igual. No puede seguir en el mismo trayecto, no puede seguir en la misma línea del tren de vida, sino que tiene que ser ahora trastocada, tiene que ser una vida cambiada, una vida que ha sido sujeta a la formación del Señor. Si tú no has sentido las manos del Señor en tu corazón dando forma y sentido a tu vida, por favor, este año no se te vaya, no se te vaya. Y invita al Señor y dile, Señor, aquí estoy, haz conmigo conforme tú quieras hacer. Hazlo, hazlo. Y tenemos que encontrar la manera de permanecer en esa rogativa, en esa manera, ese estilo de vida. Señor, haz conmigo, haz conmigo, haz conmigo como tú quieras hacer. Y cuando voltees a ver, siguiendo, digamos, una vida cercana al Señor, entonces vas a encontrar respuestas. Y por eso, cerrando este paréntesis, quiero volver otra vez a la vida de Abraham, que para mí es una vida ejemplar. Para mí es un relato que me identifico tanto. Me identifico tanto con Abraham, porque no tenía la revelación que hoy tenemos nosotros respecto de Dios, del Padre, de Jesús, del Espíritu Santo. Y sin embargo, él accedió y obedeció, escuchó su voz y él obedeció y se accionó en esto. Por eso se puso en camino hacia Canaán.
Y justo llegando por allá, se da el relato de que hubo una gran hambruna. Nuevamente, un evento, un hecho que sucedió que modificó la vida de muchas personas y también tocó la vida de Abraham, de Sara y de sus ganados, de todo. ¿Y sabes qué pasó? Que fue corriendo hacia Egipto, o sea, todavía pasó de Canaán y bajó, no hasta la península del Sinaí, pero sí en esa parte de la conexión para poder cruzar a Egipto en donde había alimentos. No estamos hablando todavía de los tiempos que les tocó vivir a su bisnieto, a José, que fue vendido por sus hermanos y después hubo una gran hambruna y bueno, vendido por sus hermanos llegó a Egipto y allá prosperó por la mano del Señor y sus hermanos cuando hubo esa gran hambruna también fueron a Egipto. Todavía no es ese tiempo, es tiempo antes en donde el bisabuelo Abraham estaba, sí, ¿verdad? Bisabuelo de José respecto, pues. Y estaba también una gran hambruna. Y cuando se iban acercando a estas grandes ciudades egipcias, y estoy dándoles tanto contexto porque no quiero llevarlos a los textos, pero yo te invitaría a que lo leas en el capítulo 12 de Génesis. Pero estaban tan próximos a llegar a la ciudad y el relato dice que Sara era hermosa, una mujer verdaderamente hermosa que llamaba la atención por su hermosura. Y entonces Abraham temió y dijo, bueno, si alguien nos dice, somos hermanos, ¿ok? Y así nos vamos a presentar delante de todo. Y cuando entraron, el faraón, pues por supuesto que le echó ojo a Sara. Y entonces quería desposarse con ella. Y entonces Abraham y ella dijeron, somos hermanos. Bueno, digamos que mintieron a medias, porque la verdad es que eran medios hermanos. ¿Sabías eso? Era Abraham y Sara eran del mismo papá, pero no de la misma mamá. Entonces eran medios hermanos y bueno, no mintieron del todo. No estoy sugiriendo que mientas a medias. No debemos hacerlo. Pero vas a ver las implicaciones de esa media mentira. Cuando eso sucede, el faraón trata de desposarse con ella y cuando se descubre que ella era esposa de Abraham, el faraón se enoja tanto, se enoja, se enfurece porque le mintieron. ¿Y sabes qué pasa? Que los echan de Egipto. ¿Sabes qué? Te vas y te damos tus granos y comida y te llevas a todo tu ganado y a toda tu gente, pero no te quiero aquí en Egipto. Y fueron expulsados de Egipto por esa media mentira o esa media verdad, como tú lo quieras ver. Pero hubo implicaciones y ahí van de regreso otra vez a Canaán y suceden muchas cosas. Justo cuando salen de Egipto, iba con Lot y entonces vuelven a Canaán, pero ya se había pasado esa temporada de sequía y entonces otra vez los valles, pasan por los valles donde está el río Jordán. Y por supuesto, siendo un río tan caudaloso, todas las rivieras a extensiones a la derecha y a la izquierda de ese río eran tierras muy fértiles y por supuesto, pues muy buscadas por la gente para cultivar sus granos y todos sus alimentos. Pero como ya eran muy numerosos los animales, quiero decir las ovejas, camellos, cabras, todo el ganado que traían, tanto Abraham como Lot, llegó un momento en que pues no son campesinos, son quienes buscan, los que están a cargo de las ovejas, pastores, los pastores de Abraham y los pastores, los siervos pastores de Lot, empezaron a conflictuar, empezaron a pelear entre ellos y tuvieron que hablar Abraham y Lot y tuvieron que llegar a un acuerdo. Y aquí quiero que subrayes la palabra acuerdo. Pero este punto en donde llegan a ese acuerdo es muy importante porque dice Abraham, siendo mayor, siendo el tío, le dice a su hijo, a su sobrino, dice, tú escoge
tenemos que separarnos porque si no estos pleitos van a seguir y no sé a dónde vayan a llegar. Mucha sabiduría de Abraham y le dijo, tú escoge. En lugar de que él como el patriarca que era, como esa persona de respeto y de autoridad dijera, a mí me corresponde esta tierra, tú te vas para allá. Diferente. Fíjate qué impresionante cómo ese patriarca tomó la decisión de decirle a su sobrino, tú escoge. La opción está en tus manos y si tú dices que vas a ir a la derecha, yo iré a la mano izquierda. Y si tú dices que a izquierda, yo me iré a la derecha. Por supuesto, Lot, y así lo dice literalmente la palabra, levantó sus ojos y vio el valle del Jordán. Y se le abrieron literalmente sus ojos, porque estaban llenos de pastura. Había menos trabajo que desarrollar y por supuesto lo vio, yo creo que sus ojitos le hicieron así como en las caricaturas, ¡ting! Y así el simbolito de número, de dinero, y dijeron, ¡pum! Aquí es donde tengo que estar. Y si tú, tío Abraham, me dices que yo escoja, pues escojo aquellos valles que están verdes. Se separaron, se fueron el uno para un lado y el otro para otro. Ese fue el comienzo de la decadencia de Lot. Ahorita lo vamos a seguir comentando. Pero para Abraham, él se quedó en las alturas. Él se quedó como en las montañas. No pienses en las montañas como las de pinos y muy escarpadas. No son así allá. Pero sí había pequeños bosques de un árbol que se llama encino. Por eso dice la palabra que Abraham habitó en la tierra de Hebrón, en los encinares de Mamre. ¿Y por qué lo menciono? Porque tú sabes qué significa Hebrón. Hebrón significa comunión. Y Mamre, que es el encinar de Mamre, en donde él decidió habitar, ese significa grosura, significa abundancia. Entonces, cuando tú estás buscando del Señor, Abraham no tuvo una sola duda de que la decisión que habían tomado era la correcta, porque él ya conocía al Señor Jesús. Bueno, no como Señor Jesús, ahorita voy a explicar cómo eso, pero ya conocía al Señor, a Dios, y él le mostró las cosas, cómo iban a hacer. Y entonces con esa fe, con esa confianza en Dios, él fue y habitó en este lugar. Pero fíjate cómo el lugar de la comunión y de la abundancia, o si lo quieres decir como abundante comunión. Esa era la característica del corazón de Abraham. Y ahí es en donde quisiera que tú remarcaras en tus notas cómo Abraham, para lograr lo que logró, necesitó ese lugar de habitar en Hebrón, en Mamre, en el lugar de la comunión abundante con Dios. No importaba cuántas ovejas, si prosperaban, si se multiplicaban o no. No importaba si aún decrecía su riqueza. Para Abraham eso no era lo importante. Para Abraham lo importante era ese momento de comunión. Y justamente allí, en Hebrón, el Señor se le revela a Abraham. Tuvo que esperar el Señor a que Lot, todavía no había Isaac en ese momento, pero hasta que Lot se hiciera a un lado, fue el momento en que el Señor escogió para revelarse a Abraham. Y empieza, fíjate qué hermosa la vida de Abraham, porque él encontró al Dios como el Alión, ahorita lo veo aquí en mis notas. Es que ahora sí hice muchas notas y a ver si me da el tiempo necesario, pero yo creo que sí va a haber el tiempo suficiente. Pero lo conoció en tres nombres que se revelaron al hombre, a Abraham, y de Abraham hacia todos nosotros, respecto del nombre de El Elión, el Altísimo.
el Shaddai, el que suple, y el Olam, el eterno. Todas estas manifestaciones las recibió Abraham porque a Dios le plació mostrarle a él en un corazón que estaba confiado totalmente en Dios. Y no solamente eso, sino que también hizo un pacto con Abraham y es cuando le muestra a Abraham: yo te haré multiplicar grandemente tu descendencia, serán como las estrellas, serán como la arena del mar, si tú las puedes contar, así será tu descendencia. Y todo esto fue pasando y fue sucediendo, y de todas maneras, aunque nos relata los eventos de cercanía con el Señor, esa parte común que tenía con el Señor, también nos relata los eventos que estuvieron aparte de. Fíjate, me gustaría que me acompañes al capítulo 15 de Génesis, Génesis 15:6, y aquí encontramos una de las frases más bellas de la palabra de Dios respecto de la palabra que el Señor habla hacia nosotros. Porque dice en el capítulo 15, verso 6 de Génesis: y creyó al Señor y le fue contado por justicia. ¿Cómo es esto? A veces a mí me pone a pensar tanto cómo nos expresa tanto el Señor. Como un hombre que fue antes de Jesús le fue contado por justicia cuando todavía no había la obra de redención que fue en la cruz del Calvario. ¿Cómo es esto? No, a veces no entra en nuestra cabeza cómo es que esto sucedió. Sin embargo, comienza diciendo el ingrediente necesario para que la justicia de Dios se manifieste en cualquier persona. Creyó en el Señor. Le creyó al Señor. Le creyó. Amados, otra vez vuelvo a hacer un paréntesis aquí. Pero necesitamos tener tal comunión con Dios, tal confianza, tal seguridad dentro de nosotros mismos, de tal manera que podamos superar la razón de cómo deberían de ser las cosas. Creo que somos actualmente una sociedad muy intelectual y muchas veces la intelectualidad, si no está bien sujeta, si no tiene buen fundamento, empieza a jugar trastadas muy fuertes. No voy a abundar en eso, pero escúchalo. Necesitamos ser gente capacitada, necesitamos ser gente con un pensamiento ordenado, un pensamiento que tenga que ver con progreso, que tenga que ver con no quedarnos atrás, no quedarnos a medias. Fíjate que tuvimos una fuga de agua aquí en la calle, en donde vivimos, y justo salí a darles agua a los trabajadores, les regalé botellitas de agua, y pues muchas gracias, muchas gracias. Le digo, pero esta fuga ya ha sucedido, ya lleva 2 metros atrás, hace 2 años, parece que cada 2 años 2 metros avanza la fractura de la tubería. Y yo le decía, bueno, ¿y qué necesito para que esto ya no suceda más? Uy, no se puede. No. Digo, bueno, ¿a qué tengo que pedir? No, sí se puede pedir, pero de aquí a que se lo hagan. No. Yo le dije dentro de mí, ¿por qué le di agua a este? No, perdón. La verdad es que sí lo pensé. Tengo que confesarlo. Pero digo, ¿por qué ese pensamiento tan vago? O sea, nada más vengo y reparo y ya me voy. Y además me echo 2 horas de comida, porque así lo hicieron. Yo los vi. No los estoy quejando porque les agradezco muchísimo que hayan arreglado una fuga tan grande. Mucho les agradezco.
pero no estamos para estar remendando cosas. Caramba, estamos más para hacer las cosas en proyecciones grandes, en situaciones que, por ejemplo, Abraham me inspira mucho a que él no quería nada más quedarse ay, sí, ya conozco, Dios me llamó, ya me dijo que esta es mi tierra. Ay, qué padre, tengo valles, tengo ríos, qué bien. Así me quedo. ¡Wow! Yo combato mucho eso. No me gusta que la gente esté, pues, tonteando, si se puede decir, si existe en el diccionario esa palabra. No me gusta que estemos gastando el tiempo sin llegar a un propósito, sin tener metas. No me gusta que se nos gaste la vida sin lograr nada. No me gusta, a mí no me gusta. No sé si a ti te guste. Pero eso no está en los planes del Señor. Abraham es un ejemplo. Y él no esperaba quedarse con los mejores lugares. Él se fue a un encinar. Y créeme, yo he estado en unos encinares. Es muy hermoso, pero es complicado. Porque generalmente, no sé por qué esa especie de árbol crece en las laderas. Entonces no tienes un terreno firme y tienes que estar muy pendiente. Yo me resbalé un día, me acuerdo perfectamente que estaba así a una cañada de 80 metros de profundidad, una barranca, y mi hermano, no, que sí, porque estábamos arreglando un cerco, y a ver, ahora te toca a ti arreglar y todo eso, y bueno, ahí voy. Y yo muy confiado, muy confiado, pisé, y las hojas secas de los encinos, ¡fum!, me hicieron resbalar, y empecé a rodar. Mira, por la misericordia y gracia de Dios caí en una cuenca que había, ya no muy profundo, quizá rodé unos 7, 8 metros, y ¡pum!, caí ahí. De no haber caído ahí, me hubiera seguido rodando hasta el fondo, y quién sabe. Pero caí ahí y perdí un poco el conocimiento, y cuando abrí los ojos pensé, esto está lleno de arañas, y pum, me levanté luego así. Pero me acuerdo la cara de mi hermano también bajando, corriendo para ver cómo estaba. No sé si esté mi hermano aquí, te acordarás, Tito, cómo fue esa escena. Pero mira, ni un hueso me rompí. Pero por eso te digo, un encinar no es un lugar fácil, no es un lugar cómodo, pero era el lugar en donde había una comunión con Dios. No estoy hablando del encinar en donde nosotros crecimos, mi hermano y yo, sino en Hebrón, en ese lugar, en el encinar de Mamre, en lo que hoy es Israel. Bueno, tengo que apurarme porque tengo mucho que platicarles. Pero te das cuenta cómo Abraham, siendo Lot el que bajó a esos valles, no se percató que en aquel lugar había 2 ciudades, bueno, en realidad son 4, le decía hoy a Vero, mi esposa, Sodoma, Gomorra, Atma y Seboim. Y estaban tan cercas, una de otra, que cayó fuego en una y se incendió la otra, ¿no? Siempre pensamos que son esas 2 ciudades, ¿no? Porque eran las más populosas, las que tenían más gente, las más grandes, pero junto estaban esas otras 2 ciudades, Atma y Seboim, y el Señor hizo caer fuego y consumió. Pero antes de que eso pasara, Lot había bajado a esos lugares y como vio un aspecto económico, a lo mejor dijo, ¡ay, gracias, Señor, mi prosperidad ha llegado, estoy aquí en estas tierras! Y cuando empezó a comerciar con la gente que habitaba allí, necesariamente, escucha esto, necesariamente tuvo que empezar a involucrarse con el ambiente, con la forma y el estilo de vida de estas ciudades, de tal manera que él llegó a ser uno de los principales que se sentaba a las puertas, y por eso vio a estos 2 hombres, que eran ángeles que el Señor había mandado, para rescatarlo, porque de todas maneras el Señor iba a destruir, y a través de la intercesión de Abraham, estos fueron sacados
Lot, su esposa, sus hijas, y salían, pero tú puedes ver el relato de Lot, cómo fue desmejorando, cómo habiendo conocido al Señor, porque lo vio, lo escuchó en el tío Abraham, cómo él veía cómo el Señor le prosperaba al tío y dijo, pues, ¿por qué si al tío sí? A mí también. Y aquí están las tierras que el Señor me da para que yo pueda prosperar. Poco a poco, sin darse cuenta, sin meditar, sin buscar la presencia de Dios, esa aparente prosperidad le fue en desgracia. Y literalmente en desgracia, porque una vez que empieza a caer el fuego, estos ángeles sacan a Lot, a su esposa, y la esposa les habían dado la instrucción, no voltees atrás, y la esposa, ¿qué? Y voltea atrás y se quedó como estatua de sal. Ya no volvió. Él dijo, tienes que subir otra vez a las montañas, le dijeron los ángeles. Y ya estaba, yo creo que en una condición tan mala, que dice, yo ya no puedo. Mejor me quedo en esta pequeña ciudad que se llama Zoar. Que se llama Zoar porque se llama pequeña. Qué curioso, ¿verdad? La palabra de Dios es hermosa. Y apenas podía el hombre. Y ahí se quedó en Zoar. Y lo triste, lo grave, mis amados, es que se dejó seducir y no lo vio, no lo percibió, porque no estaba en comunión con Dios. Él pensaba que sí. Y él pensaba que su riqueza, y si se habían multiplicado su riqueza seguramente, porque su ganado pues empezó a engordar, seguramente tuvo más crías, sus ovejas, sus corderos, empezó a estar, pero toda esa atmósfera inmoral de las ciudades de Sodoma, de Gomorra, de Adma y Seboim, toda esa parte inmoral la fue absorbiendo. Y estando justamente en Zoar, una vez que ya había sido rescatado, porque el Señor, aun cuando su moralidad había cambiado, el Señor no lo dejó. El Señor estuvo con él y no se puede decir que el Señor lo abandonó. No se puede echar la culpa a Dios de que el Señor lo dejó, sino que por sus decisiones, dentro de circunstancias, Él fue accionando situaciones. Él fue tomando curso en su vida y dando respuestas a esas circunstancias que había. ¿Sabes qué tremendo? Y a mí me llama mucho la atención. Porque Abraham, bueno, vamos otra vez, nada más déjenme tomar un poquito de agüita porque esto se está poniendo muy bueno, ¿no es cierto? Para poder llegar a un punto concluyente en lo que quiero decirles, Abraham estuvo en diferentes lugares también, llevando a sus ganados, porque pues evidentemente en las montañas hay sequías. Bajan los ríos, desaparecen, bajan el nivel del agua de los pozos y tenía que trasladarse. Mucho trabajo. Yo creo que los pastores, siervos de Abraham han de haber pensado, ¿por qué no nos fuimos con Lot? Allá no nada más tendríamos que estar tirados en el pasto verde y las propias ovejas harían todo lo que ellas tienen que hacer. Acá tenemos que arrearlas, tenemos que subir al monte, tenemos que después bajarlas, pasar por estas piedras. Pero Abraham seguía insistiendo que ese lugar era el lugar correcto. Al final de cuentas, hubo una guerra entre los reyes de Sodoma, Gomorra, antes de que fuera destruido, Sodoma, Gomorra, de Adma y Seboim, y combatieron contra otros reyes que venían de otros lugares muy lejanos. Esa es una parte de la Biblia que muestra cómo sí había mucha conexión con otros reinos muy distantes. Cuando combaten estos reyes, Abraham no se involucra en esa guerra porque es de los que viven ahí,
de la gente que habita en ese lugar, y él era un extranjero, era advenedizo en esos lugares. Simplemente pagaba impuestos, pagaba pues tributos a los reyes, porque consumían sus ganados las pasturas y las aguas de esos lugares. Bien, pero sucedió que dentro de esa guerra con esos reyes, lastimaron a sus ganados y tomaron a sus siervos, a sus criados, y entonces Abraham reaccionó. Nuevamente, otra circunstancia que él no tenía prevista, que él no quería tomar, pero que la misma circunstancia de vida le hizo buscar una respuesta. Y esa respuesta tenía que generarle en ese momento. Y él dijo, ¿sabes qué? Ahora todos mis pastores, los pastores de las ovejas, ahora los voy a vestir como soldados y vamos a ir a arremeter contra ellos. Arremetieron y ganaron esa guerra. En ese momento, cuando expulsa a esos reyes, el rey de Sodoma se acerca a Abraham y le dice, ¿sabes? Quiero darte estas ofrendas para que no hagas mal contra mí. Y Abraham, esta es la parte hermosa que habla de respecto de la palabra de Dios, habitando la confianza que Abraham tenía en Dios y el discernimiento, y le dijo, de ti no quiero tomar ni las agujetas de tus zapatos. Vete de aquí, no te quiero volver a ver nunca más, ¿no? Qué fuerte, porque ahí te das cuenta cómo Abraham no toleraba la inmoralidad de esos lugares. Seguro que Abraham sabía todo lo que hacían dentro de sus murallas, en sus casas, a obscuras, dentro, donde, bueno, nadie veía, aunque sabemos que toda la sociedad lo hacía. Era una sociedad corrompida. Había corrupción carnal en todos los sentidos. Y Abraham le dijo, yo no quiero ni tomar las agujetas de tus zapatos, así es que, pero vete ya, no te soporto, vete, ¿no? de mi presencia, ¿no? Nada más recuperó lo que era suyo, su ganado, sus ovejas, a sus siervos, pero no aceptó nada. ¿Cuán importante en nuestros días es tener ese discernimiento, mis amados? ¿Cuán importante es saber cuándo tenemos que tomar algo o cuándo no debemos de tomarlo? Como una dádiva, un regalo, como una oferta de trabajo, como una promoción o una venta. Oiga, pues si te dedicas al comercio, oiga, ¿por qué no me produce 10 veces más de lo que le pedí la vez pasada? Pero mire, vámonos haciendo aquí a cuentas, ¿no? Y Abraham era tan estricto, era tan respetuoso de Dios, que dijo, yo no quiero, así dice, ni las agujetas de tu calzado. Vete de aquí. Cuando eso sucede, Abraham toma un carácter muy diferente al que ya se encontraba Lot. Porque Lot, su sobrino, él se hizo tan a la forma que hasta habitaba entre ellos, y para no ser rechazado socialmente seguramente tuvo que dar concesiones. Se dio concesiones, y luego cuando cayó el fuego del cielo sobre estas ciudades, él escapó, llega a esta ciudad pequeña solamente con sus 2 hijas. Y sus 2 hijas, ahí está el precio que pagó Lot. Sus 2 hijas, en lugar de tener una mentalidad, tener un corazón para con el Señor, tenían más bien el razonamiento y la inmoralidad de esas ciudades. Y entonces dijeron, bueno, pues tengamos familia con mi papá, y tú un día vas a estar con él, y concibió, y la otra al otro día, y concibió. Y de ahí surgieron dos grupos de personas, 2 ramas
en la familia que están bajo juicio de Dios. Mientras a Abraham, que creyó en Dios, le fue contado por justicia, a Lot cayó en maldición y en juicio todos los que son los moabitas y otros que son los edomitas. Son las dos ramas que salieron de las hijas de Lot. Y que más adelante tú puedes ver cómo fue el conflicto que parece que hasta el día de hoy sigue adelante. Ahora, ese fue el error de Lot. Pero déjame decirte también que Abraham tuvo varios errores. ¿Se acuerdan al principio cómo les había dicho acerca de que había bajado a Egipto y había mentido allá con el faraón respecto a Sara? Bueno, pues ese mismo error lo volvió a cometer ahora en estas tierras de Canaán, porque había un reino cuyo rey se llamaba Abimelec. Y Abimelec, cuando Abraham intentó igual cruzar por sus tierras, Abimelec le echó ojo a Sara y dijo, bueno, quiero casarme con ella, qué mujer tan hermosa. Y volvió a mentir de la misma manera que lo había hecho en Egipto. Ahora, tú puedes decir, en Egipto, bueno, pues todavía se le pasa a Abraham, todavía se lo podríamos conceder, porque no había tenido todavía un encuentro tan grande. Pero en esta segunda ocasión, que está con el rey Abimelec, capítulos antes el Señor se había mostrado a Abraham, había dado su propósito, había Abraham inclusive levantado un lugar y ofrecido sacrificio a Dios, como había estado habitando ya mucho tiempo en ese lugar de encuentro con Dios, en Mamre, en el encinar de Mamre, en Hebrón, en esa comunión con Dios. ¿Cómo es que volvió a mentir? ¿Cómo es que volvió a tropezar en el mismo punto? Esto era tan arraigado en Moisés, era algo que no había tratado con Dios. Simplemente encontró gracia en el Señor y se le olvidó. A lo mejor no puso mucha atención en ese punto. Pero volvió a mentir y a Abimelec le dijo, ¿qué es ella de ti? Ah, es mi hermana. Ah, entonces si es tu hermana, vamos a emparentar porque yo la voy a hacer mi mujer. Y no le dijo nada. Y otra vez, Abimelec se da cuenta, antes de que estuvieran juntos, él y Sara, se da cuenta de que era esposa de Moisés y se enoja tanto, que es lo que justo leímos al principio de esta plática, en Génesis 29, que le dice, lo que no debiste haber hecho, esto hiciste. ¿Y sabes cómo se dio cuenta Abimelec? Abimelec era un rey pagano, era un rey que no tenía conocimiento de la existencia de nuestro Dios. Y sin embargo Dios le habla en sueños a Abimelec y le dice, no te atrevas a tocar a Sara porque ella ya tiene esposo y se llama Abraham. En la mañana se levanta enfurecido Abimelec, y convoca a todo el pueblo y delante de toda la ciudad reconviene a Abraham y le dice, ¿por qué me mentiste? Ella es tu esposa. ¿Y qué le dice Abraham? Es que tenía miedo y preferí pues mentir, ¿no? Pues mal has hecho, mal has hecho. Esas palabras hacia Abraham son las que a veces el Señor nos llama. No sé si el Señor también te ha hablado, mal has hecho. A mí sí me ha hablado muchas veces, porque estamos en la salvación y la salvación ya es un hecho para ti y para mí por cuanto hemos creído en Jesucristo.
Pero necesitamos no solamente creer, sino accionarnos en ese creer. Y la evidencia, la solidez de creer en Dios tiene que ver con la forma en la que decidimos y en la forma en la que atacamos las circunstancias que llegan a nuestra vida. Todo el tiempo estamos bajo circunstancias, ¿no es cierto? Muchas veces tenías programado una cosa y terminas haciendo otra. Al final del día, cuando empiezas el día, hoy voy a hacer esto y esto y esto, y me va a alcanzar para hacer esto, y entonces voy a terminar el día. Y cuando ya te vas a cama, de lo que yo tenía planeado no hice nada, porque apareció esto, llamaron de acá, tuve que resolver allá. Circunstancias, mis amados, situaciones que en lo común estamos viviendo. ¿Cómo Abraham, se iba a imaginar que Abimelech le iba a echar el ojo a su esposa? Ni lo pensaba, pero ya había pasado. Y fíjate, era tan arraigado en Abraham que igual su hijo Isaac hizo lo mismo con su nuera Rebeca. Es impresionante. Y ahí es donde puedes ver cadenas de iniquidades, pecados que una generación comete y que se replican en la siguiente y se replican en la siguiente. Por eso la palabra de Dios usa la palabra inicuos. Inicuos son aquellos que no confiesan su pecado, que no atienden las cosas que tienen que atender delante de Dios, lavarlas y enjuagarlas con la sangre de Jesús actualmente, para que ya se rompa esa cadena y no vuelva a cometer a la siguiente generación o a las siguientes generaciones. Esa es iniquidad, el pecado que viaja de generación a otra generación, afectando y además fortaleciéndose más. Bueno, breve paréntesis, por cierto. Pero esta es la parte que fue de esta manera. Y entonces el tema central de lo que hoy estoy platicando con ustedes es cómo confrontar las circunstancias, los eventos que vienen a nuestra vida y que tenemos que tener bases para resolver. Siempre un evento te va a requerir una respuesta. Yo lamento mucho en estos tiempos cómo el carácter del hombre, y ahora sí estoy hablando de los varones, cómo el carácter de los varones es tan pusilánime, tan poco o muy falto de ánimo para resolver las cosas. Eso significa pusilánime, aquel que vacila en su ánimo. Ay, si le entro o no le entro, si le entro, no le entro, mejor que el tiempo lo resuelva, no hago nada. Mis amados, eso no es una solución, eso no va a traer ningún resultado bueno, porque las circunstancias te exigen una respuesta. Las circunstancias piden que te acciones, que tomes una determinación, y eso me ayuda todo lo que aquí está escrito de Abraham, como él tomó una resolución. Y después de que volvió a cometer esta falta, ahora con el rey Abimelech, el Señor, a causa de que había estado con esa relación, con esa comunión con Dios, el Señor le toma esa falta y le dice, ¿sabes qué? De todas maneras yo te mostraré mi misericordia, porque le he dado instrucciones. Ya hasta se me fue la voz porque me estoy animando tanto en darte este punto central, este punto neurálgico, este punto que debes de poner total atención a que cuando te presentan las circunstancias tienes que dar respuesta, pero no es una respuesta vaga, a ver qué surge, a ver qué digo, a ver cómo se me ocurre, algo que en ese momento, a ver qué pienso. Eso no es tampoco correcto. Lo correcto es, como Abraham, meterte en la comunión con Dios de tal manera que en el momento en que se presente la circunstancia tú tengas una respuesta. Quizá no sepas cómo abordarlo, pero cuando lo abordas ves que el Señor está contigo. ¿Qué pasa con mi voz? Me voy a tomar un poquito de agüita. Es que me emociona tanto. Me apasiona, porque esa es la forma en la que tenemos que vivir con el Señor.
Cuando se presenta esta situación otra vez con Abimelech, ya voy a regresar tantito. Cuando se presenta con esta situación con Abimelech, el Señor le dice, te voy a zarandear para que te des cuenta de que lo que hiciste no está bien. Has pasado tiempo conmigo y volviste al mismo punto. Pero no te voy a desechar, te voy a prosperar, Abraham. Y entonces hace las paces con el rey Abimelech. No vamos a detenernos ahí, pero si tú quieres abundar, puedes leerlo en casa, todo el capítulo 20. Cómo el Señor no solamente fue ese momento, se equivocó con Agar, la sierva, y de ahí salió un hijo. Y las consecuencias de esa mala decisión, aunque el Señor guardó la vida tanto de Abraham y Sara como de Agar e Ismael, su hijo, que fueron lanzados al desierto, cómo esa mala decisión tiene trascendencia hasta nuestros días. Porque hoy sigue habiendo un conflicto sin resolver entre el mundo árabe, que son todos los descendientes de Ismael, y el mundo, digamos, hebreo, que son todos los descendientes de Isaac. Bueno, de Abraham a través de Isaac. Si bien el Señor ayudó imagínate, nada más imagínate el desastre, si Abraham no hubiera buscado al Señor. Pero conforme lo buscó, el Señor cuidó y el Señor guardó. ¿Me sigues en esto? ¿Me sigues cómo las circunstancias se tienen que atender? Y esto me acuerdo mucho de cómo cuando crecíamos en la fe, en aquellos años compartía con nosotros mucho el hermano Víctor Richards, de Vino Nuevo en Ciudad Juárez, Chihuahua. Ciudad Juárez, Chihuahua, bien al norte, frontera con Texas. Y justo él nos enseñaba cuando éramos jóvenes y teníamos nuestras reuniones de jóvenes, me hablaba todo fuerte y todo así, porque él es de Estados Unidos. Y nos enseñaba una frase que quedó grabada en mi corazón y que siempre la pongo también en acción. Y decía, cuando está un evento descontrolado, cuando hay un caos a tu alrededor, tienes que correr el riesgo, asumir el mando y tomar el control. Esa es una frase que él nos enseñaba porque él fue parte del ejército de Estados Unidos. Y cuando había una situación en donde herían a quien era el líder de ese pelotón, alguien tenía que correr el riesgo, asumir el mando y tomar el control. Eso me gusta porque no nos deja pasivos, no nos deja como los conejos, ¿verdad? Cuando están haciéndote un relajo y cuando los alumbras, se quedan todos asustados. Creo que este ejemplo ya lo habían puesto. Y es que porque tenemos ahorita aquí en casa 3 conejitos tan lindos. Una se llama Luna, el otro Tambor y el otro Chiqui. Son conejos bien lindos. Son nuestras mascotas. Pero qué tremendo cuando todo lo que haces, el Señor lo respalda. Pero no los errores. En los errores, en las equivocaciones, el Señor corrige. Pero muestra su misericordia. Y por eso te quiero invitar a que leamos ¿cuál es la siguiente cita? En Romanos 7, vamos hasta el libro de Romanos. Déjenme acomodarme por aquí. En Romanos capítulo 7, versos 18 y 19. Pablo, por sorprendente que te parezca, está relatando lo mismo, pero ahora en carne propia, de lo que también Abraham hizo. Y dice en el verso 18, yo sé que en mí,
Esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Tremendo, tremendo. Esta es una parte, una porción de la palabra en donde ahora el apóstol Pablo está revelando cómo también tenía luchas internas y cómo él, queriendo hacer el bien, por alguna circunstancia hacía mal. Y era un conflicto muy fuerte dentro de él, y yo sé que a ti también te ha pasado, yo sé que también tú lo has vivido, yo también lo he vivido, pero inmediatamente después de decir, mira, miserable de mí, miserable, ¿cómo es que sigo haciendo el mal cuando he visto a Jesús? Cuando he tenido esa cercanía con el Señor. Y justamente en el verso, en Romanos, en el siguiente capítulo 8, en el verso 1, fíjate que dice el mismo escritor, el mismo que está relatando cómo tiene luchas internas, como ahora dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El capítulo 8 de Romanos es un capítulo lleno de revelación, amplio en su explicación y sencillo de entender. Cada versículo de este capítulo 8 pone fundamento en lo que hacemos y en lo que somos. Pero como dice aquí, ahora pues, entiendo, lo comprendo en mi corazón. No hay ninguna condenación para los que andan tras Jesús, para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación. Y todavía añade el Señor, y esta es la parte que nos arropa, que nos hace reflexionar, porque ahora en el mismo capítulo de Romanos, pero en el verso 28, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Es como la parte concluyente de lo que en Génesis leímos. ¿De acuerdo? Es el momento en el que el Señor nos revela con claridad, no a través de parábolas, no a través de que podamos entender o comprender, es perfectamente claro el mensaje. Porque todo tiene que ver con la justicia de Dios. Todo tiene que ver con la justicia de Dios. Y esa justicia se manifiesta a los que le aman. Porque tú no puedes empezar conociendo la justicia. Nosotros no somos seres que producimos justicia. Nosotros recibimos la justificación. Recibimos la justificación, pero no podemos producirla. Yo no me puedo autojustificar, aunque mucha gente lo hace. Bueno, por cierto, el hombre sí puede hacer justicia porque se le delegó, y así lo hizo también Moisés, y empezaron toda esta parte de los jueces y todo eso. Ok, de acuerdo, sí. Pero en cuanto a la justificación, no, pues nosotros no podemos producirla. Solamente hacemos obras para que se manifieste la justicia. Y entonces cuando vienen estas circunstancias que te ponen en presión, y por eso el mensaje tiene que ver con prepárate. Prepárate. Si tú no lo has hecho, estos son los tiempos de preparación. No son tiempos para ser los pastores
los que siguen a Lot. No son tiempos para nosotros. No somos nosotros esas personas que estaban con Lot. Nosotros debemos ser como Abraham, buscando constantemente la presencia de Dios. Y el Señor te dará qué decir, te dará qué hacer con seguridad. Mis amados, si yo puedo definir a un hijo de Dios, a una hija de Dios, es aquel que confía y cuyas obras, cuyas respuestas siempre consideran a Dios. Se os había compartido tiempo atrás, quizá ya hace años, como de la economía sacaron a Dios de la ecuación y entonces ahora sí todo funciona conforme yo quiero entenderlo. Ya, pues qué padre. Muy bien. Y ahora ve el desastre económico en el que vivimos mundialmente. Ni uno, ni otro sistema, ni cualquier otro, sino solamente el que considera a Dios en su caminar. El que considera a Dios en todos sus caminos, paso a paso, yendo literalmente de evento en evento en la vida, pero teniendo una proyección, teniendo nuestra vista a lo lejos respecto de Dios. Y es el Señor el que nos hace esta parte. Esta es la parte esencial del mensaje. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es esto es a los que conforme a su propósito son llamados. No pierdas tu llamado por la pasividad. No pierdas tu propósito por la flojera, por la pereza, por lo cómodo. Han sido años, mis amados, de mucha comodidad. Creo que en la historia del mundo no ha habido ninguna comodidad como la que hemos vivido. Hoy puedes abrir la llave y sale el chorro de agua. ¿Sabes? Antes tenías que caminar kilómetros cargando botes de agua para llegar con mucha sed y todavía guardar para todas las necesidades que había que hacer con el agua. Los alimentos escaseaban, las enfermedades había, y todo eso ayudaba a que aquellos hermanos que nos precedieron, los creyentes de los 1800, 1700, 1600, de los años 1000 o 900, hace 1000 años, o hace 2000 años, o hace casi 6000 años, como en el caso de Abraham. Qué impresionante cómo el Señor nos pone. Y ahorita recordando uno de los versículos que siempre hacen que mi corazón, déjenme ver si lo puedo encontrar rápido, pero es la parte en donde el Señor nos habla acerca de que Él no nos deja. Él no deja a su pueblo. ¿Cómo dejar trascender en el Señor cuando el Señor quiere hacer cosas grandes contigo? No estamos para pasar el rato, mis amados, estamos para ayudar a otros, para mostrar, apuntar al reino de los cielos. Mira allá, mira ese lugar a donde tienes que ver. No, es que yo estoy obstinado en lo mío y quiero solamente ver para mi bien. Y tú tienes que ser de aquellos que no se conformen y digan, sí es cierto, ¿verdad? De veras, podemos entonces estar disfrutando lo que muchos otros. No, mis amados. Necesitamos estar en la presencia del Señor constantemente. Tremendo, tremendo lo que el Señor quiere hacer. Padre, en esta hora quiero darte gracias por este mensaje. Quiero darte gracias, Señor, por todos los que han escuchado,
todos los que han puesto, Señor, atención a esta parte, Señor, de donde tú quieres hacer las cosas correctamente con nosotros. No nos quieres, Señor, recriminar que hemos hecho mal porque no te creímos. Señor, solamente quieres hacernos bien y ese bien, Señor, lo quieres manifestar. Este es el tiempo, Señor, y yo llamo a que de tu amor, Señor, se llena la casa de Caf. De tu amor, Señor, se llena las lluvias permanentes de tu presencia, Señor, sobre cada creyente, no dejándonos, Señor, en la misma circunstancia que estábamos antes, sino transformados, cambiados, Señor, encontrarnos, Señor, con nuevos elementos, con nuevas herramientas, Señor, que nos ayuden a tomar decisiones correctas y aprobadas por ti. No necesitamos la aprobación del mundo, necesitamos tu aprobación, Señor, y eso es lo correcto y a todos les beneficiará. A todos les hará bien. Cuando yo te sigo, Señor, encontraré que tú estás con nosotros. Gracias, Padre, porque tú eres, Señor, en esta casa el pilar, el centro, y toda nuestra vida, Señor, todo lo que hacemos orbita, gira alrededor tuyo. Tú eres el propósito, tú eres la razón. Y Señor, yo te pido, anima, Señor, a aquellos que están faltos de ánimo, de aliento. Señor, quita esa pereza, quita, Señor, esa condenación, quita, Señor, esas cosas, Señor, que nos estorban, y afrontémoslas, Señor, correctamente delante de ti. Da, Señor, a nosotros el carácter. Sé que es leyendo tu palabra. Sé, Señor, que es buscándote en oración, que es buscándote, Señor, en adoración. Señor, que no faltemos a esto. Que no faltemos a esto, Señor. Y te doy muchas gracias, Señor, por cada familia, por cada creyente. Gracias, Señor, por cada persona, Señor, que tú estás tocando en esta mañana. Dice en Oseas 11:8, dice: ¿cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como a Adma o ponerte como a Zeboim? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. Y esa palabra está firmada por el Señor. La habla desde los cielos para ti. Y estás en el tiempo correcto para hacer las cosas que debes hacer en Dios, y no como le recriminó Abimelech. No debiste haber hecho como hiciste. Mejor hacer lo que el Señor nos pide hacer. Mis amados, les mando el más fuerte y cálido abrazo que pueda en este momento. Que el Señor los llene de toda bendición del cielo. Que sea una semana llena de la presencia de Dios. Todo el tiempo a Él. Nos debemos a Él, no a las circunstancias. Mis amados, que Dios desde el cielo los bendiga grandemente. Y les amamos, la pastora Vero y yo. Les mandamos un fuerte y cálido abrazo. Nuestro amor para ustedes. Bendiciones.